Siguen las reuniones, sigue todavía la polémica por este viaje a la Araucanía y la presentada y no aceptada renuncia del ministro del Interior, Jorge Burgos. Se reunió con la presidenta Bachelet. ¿A quién me refiero? Al presidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro, que nos acompaña aquí en CNN Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Me imagino que no solo hablaron del tema de Jorge Burgos, porque la reunión duró 3 horas. Sí, hablamos de todo en realidad, porque ese era el objetivo de la reunión. Hicimos una evaluación de lo que cada uno pensaba. Ella estaba muy interesada en conocer la opinión nuestra respecto de la marcha del gobierno, la evaluación que había este año que pasó, en qué cosas habíamos andado bien, sabiendo que tenemos errores que podemos mejorar y corregir. La preocupación que hace la propia presidenta, ya con el paso de los días del viaje a la Araucanía, ¿fue un error? Sin duda. No, en eso no hay discusión. Ella lo asume así. Sí, fue un error y estábamos hablando justamente de las consecuencias. Y una pregunta, porque se ha dicho mucho que el segundo piso, los asesores la aconsejaron mal, pero yo me pregunto, ¿cuál es el rol de la presidenta Bachelet y en concreto cuál es la responsabilidad de la presidenta Bachelet? Porque finalmente ella decide no comunicarle, o por acción o por omisión decide no comunicarle a su ministro del Interior. Entonces, ¿esto es solo responsabilidad de este segundo piso o hay una responsabilidad de la propia presidenta Bachelet en no comunicarle el viaje a su ministro del Interior? Bueno, mira, primero, no hay una intención deliberada de no comunicarle a todo el Ministerio del Interior que iba a hacer este viaje, porque no se le comunicó al ministro, no se le comunicó al subsecretario, que son los que llevan los temas. Ahora, yo creo que el problema mayor se produce cuando deciden tarde esa noche sumarse a una agenda preparada con el intendente pensando que podían ir, venir y que no iba a haber mayor drama. Pero como se dice en buen chileno, salió todo al revés, le salió el tiro por la culata porque terminamos con una mala gira ya, desaprovechando una tremenda noticia para la gente de la Araucanía, que es que vaya la presidenta, que pudiera dialogar con los distintos actores, y segundo, con repercusiones políticas de la peor especie acá. Entonces, pero le salió el tiro por la culata, dice usted, no solo al segundo piso, también a la presidenta. Me imagino a todos, que... Por eso, pero hay una responsabilidad entonces de la presidenta Bachelet en esto. Bueno, si la presidenta es la que dirige el gobierno, si se cometen errores por parte de sus asesores, sus ministros, sus subsecretarios, en definitiva, la responsabilidad de la conducción del gobierno la tiene siempre el presidente o la presidenta. Y por eso es que uno dice que quienes colaboran con ella, si cometen errores, tienen que asumir sus responsabilidades. Y lo debieran hacer solita, pero ese es un tema que ya, mira, me interesa mucho esto, no vale mucho la pena insistir en eso. Esta frase que usted acaba de decir es muy decidora. Usted acaba de decir, si se cometen errores, los deberían asumir solita. Y por solita, evidentemente, no se refiere a la presidenta Bachelet, sino a Analía Uriarte. No, me refiero a la gente que tomó las decisiones. Un acto fallido eso. Yo no sé quién fue. No sé quién fue, ni me preocupé de preguntar tampoco. ¿No le preguntan a la presidenta? No, es que no vale la pena, Mónica, porque cuando ya estamos hablando de cómo vamos solucionando los problemas, es que ¿dónde está? Ya pronto, es que mira, es que esto es bien importante, porque hoy día el sentido que tiene la reunión que vamos a tener en el Comité Político en un rato más, el sentido de la petición mía de reunión a la presidenta por el cargo de la mesa, es para poder conversar el cómo vemos nosotros que se están cometiendo errores que son perfectamente evitables. ¿Dónde se produce eso? En la forma en que se toman las decisiones, en la instancia donde se toman las decisiones que a veces no están claras, en quienes participan en esas decisiones y lo que es más delicado, quienes las implementan. Ahí es donde estamos fallando. Perfecto. Y ahí es donde se produjo esta falla grave en el tema de la Araucanía. Asumir la responsabilidad ¿implica que tiene que salir gente del segundo piso, sí o no? Pero no necesariamente. Si en esto basta que alguien diga, mire, en realidad quisimos hacer esto y nos salió mal y nos equivocamos, generamos un tremendo lío y ya. ¿Que lo diga públicamente? No necesariamente que lo reconozcan nomás, pero yo creo que la presidenta... Y hasta ahora no han reconocido tampoco en privados del segundo piso el error. La presidenta ya lo reconoció la semana pasada, con el ministro cuando le pide que siga al mando del equipo político y que se encargue de liderar la solución a estos problemas. Si lo quiero entender, si usted cree que todavía está pendiente o no algún gesto del segundo piso, de los integrantes del segundo piso. Si no lo asumieron o si lo hicieron ya da lo mismo ya. ¿Va a integrarse un DC al segundo piso o no? Estuvimos hablando con la presidenta de Patricia Poblete, que fue ministra de Vivienda de ella, que es una gran economista y que renunció hace unos días atrás, porque estaba cansada por distintas razones.
La presidenta, por supuesto. ¿Por qué no se sentía cómoda en el segundo piso? ¿Por qué no se sentía cómoda? Y por eso digo que estaba cansada. Ah, cansada del segundo piso, del ambiente. No, de que no podía hacer bien su pega y no sentirse plenamente asesorando a la presidenta. Producto de todas estas cosas. También lo hablamos de eso y evidentemente que la presidenta me dijo, mira, para mí es una pérdida enorme, Patricia, y por supuesto que en algún momento tendré que buscar a alguien que pueda reemplazarla. ¿Y ese alguien va a ser de militancia demócrata cristiana? Yo supongo que si quiere tener un equipo de asesores que le den todas las visiones, debiera ser alguien de la democracia cristiana, si lo entendí yo por lo menos. O sea, ¿usted entendió que esa es la intención de la presidenta? Sí, que fuera un DC en el segundo piso también. Por supuesto, sí. Perfecto. O una DC. Ah, cierto. Para evitarlo. Una. No se preocupe, por eso no le iba a corregir por eso. Hay otros temas respecto de lo ocurrido, entre otros, que Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, dijo que había habido irresponsabilidad de parte de la democracia cristiana y criticó muy duro la reacción del partido. Incluso algunos hablaron de acuartelamiento de la DC y lo hablaron porque, no toda la gente tiene por qué saberlo, pero cuando hacen la figura del acuartelamiento es porque mientras estaba en La Moneda, el ministro del Interior reunió con la presidenta, estaba la directiva de la DC y más reunidos en el edificio de Alameda de la democracia cristiana. Entonces se habló incluso de acuartelamiento de la DC mientras esperaban ahí a ver cómo se resolvía esta reunión. ¿Hubo irresponsabilidad política? Muy poco feliz la frase de Andrade. No la comparto para nada y tampoco se la voy a aceptar. Mentalidad militar nosotros no hemos tenido nunca, ni ejercicio enlace hemos hecho. A lo mejor los que han tenido formación de ese tipo o ese tipo de mentalidades pueden hablar en ese lenguaje. Yo no se lo voy a aceptar y no voy a entrar en ese debate porque creo que lo que hace es ahondar un problema. Nosotros actuamos con toda la responsabilidad del mundo frente a un hecho político grave. Y era lógico y natural que cuando el ministro del Interior se genere esta crisis y nos informa a nosotros que va a hablar con la presidenta donde le va a llevar la renuncia, es evidente que nosotros teníamos por responsabilidad política que tomar algunas opciones porque sabíamos lo que podía venir después. Y después lo que iba a venir, si se hubiera traducido en una renuncia efectiva, era el tomar decisiones de cómo seguíamos, no solo en el gobierno, sino también en la relación dentro de la nueva mayoría y con el resto de los partidos. O como no Ahora, seguían. te quiero decir... ¿o no? Porque yo quiero saber, de verdad, si es que se hubiera ido Jorge Burgos, ¿existía la posibilidad de que la DC se saliera del gobierno o al menos de cargos de responsabilidad del gobierno? ¿Existió eso como posibilidad real? Eso lo conversamos también con la presidenta y tiene que ver con lo que te decía recién, con la forma cómo se toman las decisiones, dónde se toman, quiénes las toman. Si tú quieres que alguien asuma responsabilidad política en un cargo, en el equipo político, bueno, quiere decir que las decisiones se van a tomar ahí, pero si no, no asumen la responsabilidad. Y si no se van a tomar ahí, entonces ¿para qué está uno? Eso es lo que nosotros dijimos, que si se llegaba a producir esa situación, lo más probable es que nosotros prefiriéramos no estar en la responsabilidad política si es que no se están tomando las decisiones ahí. Podemos colaborar en lo sectorial, podemos colaborar en todo lo que tiene que ver con lo parlamentario, en los contenidos desde el punto de vista de los partidos, en el proceso de reforma, en todo lo demás. Para entenderlo bien y no malinterpretar, entonces el riesgo real que existió en esta crisis política es que si se hubiera ido Jorge Burgos, el riesgo era que la DC se retirara del comité político. Seguro. Eso existió como sí, posibilidad. Claro. ¿Y existe todavía como posibilidad si se vuelve a repetir lo que se ha dicho que no se va a repetir y se va a Burgos? No. Ya, pero si se fuera a Burgos por una situación similar, ¿podría retirarse la DC del comité político? Creo que lo más importante es lo que hemos hecho hoy día, Mónica, y me reafirmó totalmente la reunión con la presidenta, es que estamos por solucionar el problema. ¿Y por qué solucionar el problema? Porque, mira, este año viene extraordinariamente complicado y difícil. En la parte económica, nosotros con mucho aspiraremos a mantenernos, a crecer un poco más y a cuidar el empleo, que es lo que le importa más a los chilenos. En lo político vamos a tener un año de elecciones, pero además tenemos que fortalecer nuestra democracia que ha estado muy cuestionada. Y lo tenemos que hacer ¿cómo? Con la implementación de una agenda de probidad y transparencia que es compleja. En lo social tenemos desde los problemas de la seguridad ciudadana hasta sacar los proyectos de la reforma de la educación superior que son de alto contenido y donde hay diferencias, pasando por el mejoramiento de la atención de salud, definir políticas permanentes de fomento productivo, sobre todo dirigido a la pequeña empresa, a la capacitación. O sea, tenemos demasiadas cosas
para hacer este año y debemos hacerlas bien. ¿Por qué? Porque van en beneficio de los chilenos. Y esa es la primera preocupación que tiene la presidenta y nosotros también. Acaba de mencionar una de las reformas, está la reforma laboral, y respecto a eso, el senador Letelier, Juan Pablo Letelier, dijo que ojalá esta actitud de la democracia cristiana, por lo ocurrió con Burgos, no fuera una forma de negociar algo con la reforma laboral, porque bien se sabe que hay diferencia entre la DC, algunos sectores al menos de la DC, y el gobierno respecto a la reforma laboral. Primero, ¿qué le parece la frase del senador Letelier? ¿Y hay o no hay un intento por negociar la reforma laboral? Y yo le diría al senador Letelier que espero que lo que él dice no tenga nada que ver con sus líos internos dentro del PS, pero en fin. ¿Por qué? Porque da la impresión de que ahí lo que algunos buscan es echar por tierra lo que es el acuerdo de la democracia cristiana con el Partido Socialista para garantizar gobernabilidad y proyectarnos más hacia adelante como nueva mayoría. Entonces sí, porque tiene que ver con estas cosas. Y me llama la atención porque Letelier era el campeón de la negociación y de la defensa de las indicaciones que presentamos con la pequeña empresa, junto con los ministros, con el ministro de Economía, con el ministro de Hacienda, él como presidente de la comisión, los miembros de la comisión de trabajo, y después se cambió de lado. Pero en fin, eso ya forma parte de la anécdota. Pero aquí lo importante es que en materia laboral nosotros tenemos un acuerdo, y tenemos un acuerdo como partido, de respaldar esa reforma laboral. ¿Dónde se produce la pequeña diferencia? La pequeña diferencia se puede producir si es que el gobierno insiste en establecer la adecuación necesaria dentro de lo que algunos interpretan como posible reemplazo interno cuando se genere una huelga. Nosotros creemos que no es reemplazo interno y hay algunos que dicen, sí, mira, esto podría ser. Esa es la diferencia que tenemos. En el resto son cuestiones absolutamente que tienen que ver con la tradición o con las posturas más ideológicas de los partidos frente al movimiento sindical histórico. Nosotros como democracia cristiana siempre hemos luchado por un pluralismo en lo sindical, porque existe libertad sindical. El Partido Comunista ha estado siempre en el sindicato único, y cada cual en su derecho. Entonces lo que nosotros decimos ahora, queremos fortalecer los sindicatos, pero el resto de los trabajadores tienen que tener derecho también a negociar o a recibir los beneficios de la negociación colectiva. No se le puede imponer la obligación de pertenecer a un sindicato. Muy breve, dos temas que no quiero dejar pasar. Uno, que me aclarara eso de por qué usted cree que estas palabras del senador Letelier pueden tener que ver con el intento de echar abajo la alianza PS-DC. Es que ese es un debate que había al interior del PS. Por eso es que algunos mal pensados dicen eso. ¿Y usted cree que Letelier no quiere ir en pacto con la DC y está tratando de echar abajo la alianza? Es que él ha insistido mucho en eso, porque habla de condiciones, quiere ponernos condiciones, quiere que le juremos no sé qué cosa, en fin. Entonces cuando uno lo escucha y como ya nos conocemos tanto tiempo, empieza a mirar como el cacho por debajo, así, cuando juega en el dudo y uno mira por debajo. Pero bueno, esa es parte de la anécdota. Del cacho del senador Letelier? ¿Ganas de desarmar el acuerdo? Da la impresión, pero nosotros tenemos un acuerdo muy sólido con el Partido Socialista y lo vamos a implementar porque le hace bien a la nueva mayoría, al gobierno y también a Chile. Para cerrar, presentó finalmente el Servicio de Impuestos Internos querella contra Natalia Compañón y 5 personas más respecto al caso Cabal. ¿Cuál es su análisis político también de esto ¿Y qué le parece? Que es la presentación de una querella, no hay todavía sentencia de culpabilidad, pero es un tema importante, es un paso importante respecto al caso Cabal. ¿Cómo afecta también el hecho que se trate de la nuera de la presidenta? Bueno, yo creo que ya es bastante conocido, afectado todo lo que podía afectar a la presidenta, y si el servicio ha estimado que debe hacerlo, muy bien, porque eso es lo que permite clarificarlo en la justicia, que es donde corresponde. Y todos los casos deben tener el mismo tratamiento. En esto creo que hay que mantener la objetividad y que cada institución funcione. Esto lo he dicho para todos y cada uno de los casos. Y espero que se aclare lo antes posible. El hecho de que en otro caso, en el caso en que ya hay sentencia, en el caso Jovino Novoa, la UDI haya decidido no sancionarlo bajo el argumento de que si alguien cometió un delito, pero para no enriquecerse personalmente, sino para beneficiar al partido. Guión abajo pongo nota al pie de página que según la sentencia hay enriquecimiento ilícito porque hay evasión tributaria en el caso de Jovino Novoa por 45 millones de pesos. Pero esa argumentación de si no se hizo para enriquecerse, cosa que niega el fallo judicial, pero
sino que para ayudar al partido, no lo sancionamos. ¿A usted qué le ha parecido desde el punto de vista político, de lo que significa también para la democracia, para el funcionamiento de los partidos? Para ser franco, no conozco la resolución del tribunal, entiendo que fue el tribunal de la UDI el que hizo ese dictamen. Algo escuché porque no andaba preocupado mucho de ese tema. Es tal cual. Pero yo lo que te puedo decir es que en el caso nuestro, de nuestro partido, nosotros tenemos un cierto código de ética que en ese sentido es bastante claro y el tribunal es muy estricto. Entonces yo creo que va a ser muy difícil para la gente entender que después de tener una sanción judicial no hay una sanción política. Eso creo que es lo más difícil de explicar. No conozco, como te digo, el detalle, los antecedentes, el porqué de los argumentos. Pero lo lógico y natural es que también existe una sanción en el orden político. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Bueno, gracias a ustedes.